Puente lo saluda, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, digamos que la emergencia alimentaria hoy se ha transformado también en un punto de referencia con la tracción que ha significado el movimiento de los intendentes, ¿no? Bueno, yo creo que es una cuestión de una realidad en la Argentina impostergable, que supera cualquier posicionamiento político y tiene que ver con las consecuencias naturales de la devaluación y la recesión. Las consecuencias lógicas de un proceso de devaluación como ha vivido la Argentina es la dificultad del acceso a los alimentos y a los medicamentos. Y me parece que en la agenda del gobierno hoy solamente figura en la cuestión vinculada al tipo de cambio, a la estabilidad cambiaria, a la situación financiera, monetaria, pero en la economía real de la Argentina siguen existiendo estas dificultades que el gobierno no la tiene como agenda. Entonces, lo ha planteado Roberto Labaña, lo han planteado los intendentes, lo plantean los movimientos sociales, lo plantean distintos bloques. Algo hay que hacer de manera urgente para activar todos los mecanismos del Estado que garanticen los accesos a los alimentos y a los medicamentos a una franja social que cada día tiene más dificultades. Diputado, ¿por qué cree que el gobierno no tracciona, al menos por ahora, en la misma dirección? ¿Tal vez lo considere más una cuestión de campaña que de la economía real? Lo que pasa es que el gobierno viene trabajando con una lógica que se repite. Hay planteos que cuando la hace la oposición te tildan de irresponsables, de demagogo, de populista. Cuando ya el agua le llega al cuello, terminan tomando algunas medidas que en su momento descalificaron. Pasó con las tarifas, con los combustibles. Cuando nosotros sacamos la ley de tarifas justas y equitativas, el gobierno la vetó y después, hace unos días, el gobierno tiene que plantear cómo resuelve el problema de las tarifas que se han disparado de una manera desconsiderada. Igualmente los combustibles pasó lo mismo. O sea, anuncia primero una suspensión de aumento por 3 meses, después va a marcha atrás, después la vuelve a anunciar, y cuando nosotros veníamos sosteniendo ya hace tiempo que se estaba disparando los costos internos de las pymes, de las familias argentinas, te acusaban de lo mismo. Y bueno, no hay que descartar que dentro de algunos días, cuando evidentemente sea un tema que no puedan superar, el gobierno decide hacer algo. Siempre el gobierno trabaja en esta cuestión de descalificar algo, pero cuando ya lo supera la realidad termina planteando algo parecido a lo que descalificaba. Miremos en materia económica qué es lo que pasa hoy. El gobierno apostó 100% a un sistema de libre mercado, cuando se le decía que el Estado debía intervenir en algunos sectores para garantizar equilibrio, competitividad, te decían que no. Y hoy termina haciendo Macri una política intervencionista hasta de fijar un tipo de cambio casi, ¿no? Entonces, son esas contradicciones que lo han llevado al gobierno a esta situación actual. Diputado Cosiner, Walter Curia, soy, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Una de las primeras medidas que tomó el gobierno, pensando en estos sectores a los que usted aludía, tiene que ver con la baja en el IVA en algunos productos de la canasta básica. ¿Cuál es su posición? Porque es conocido, es público que los gobernadores se han manifestado en contra de esta decisión por el impacto fiscal que tienen las provincias. ¿Cómo lo ven desde el bloque justicialista? Nosotros con mucha preocupación, porque lo que ha sucedido con los gobernadores es por falta de diálogo por parte del gobierno. Los gobernadores no discuten la eficacia o no de la medida en cuanto a la necesidad de oxigenar el bolsillo de los argentinos. ¿Usted conceptualmente está de acuerdo? Yo creo que habría que haber generado un mecanismo de compensación a las provincias. O sea, porque vos tenés un presupuesto aprobado donde vos tenías recursos presupuestados para las provincias, y a partir de esos recursos muchas provincias generaron cláusulas gatillos de acuerdos salariales por la inflación. El gobierno rompe la estabilidad, devalúa, la inflación crece, pero te quita recursos. Entonces, digo, las consecuencias de la devaluación y del aumento de la inflación son las políticas económicas del gobierno nacional. Y vos le sacás a las provincias, para resolver ese problema, recursos, cuando las provincias no tienen responsabilidad en ese sentido. Entonces, lo que había que haber sentado, si bueno, revisemos el acuerdo fiscal, por ejemplo, el acuerdo fiscal o el convenio o el pacto fiscal, o el consenso fiscal, generaba un mecanismo de
pago de deudas de provincia a nación. Entonces, bueno, veamos si no se podía compensar por eso. Entonces digo, no descartamos que la reducción del IVA a la canasta familiar sea una herramienta, la baja de ganancias también, porque en la mayoría de las propuestas está ese tema. Ahora, cuando vos alterás un acuerdo firmado, tenés que generar políticas de compensación. Es ahí donde los gobernadores plantearán, bueno, si vas a fijar medidas, hacelo con tu presupuesto. Ahora, si vas a afectar el mío, que por ley me corresponde, llámame, consultame y veamos cómo resolvemos el problema. Ahora, Cosiner, Nuria Amsoy, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tenía otra opción, Macri, para hacer? Porque más allá de poder haber pensado en políticas para compensar, tiene margen en este momento, ¿eh? No estoy analizando si quién tiene la responsabilidad de haber llegado hasta acá. El margen, cuando vos, tenían margen los gobernadores políticamente para sostener muchas medidas conflictivas que planteó el gobierno y lo hicieron, digamos, apostando a la gobernabilidad y no a una especulación política, y lo hicieron. ¿Por qué el gobierno no va a tener margen? Lo llamás, dialogás, decís, miren, estamos pensando hacer esto, ¿cómo lo podemos resolver? Y por ahí lo resolvías. ¿Hay tiempo en la emergencia para eso? Pero que vos no podés hacer una cuestión ilegal, por más emergencia que tengas. Disponer de dinero que no es tuyo, más allá de las circunstancias políticas o del margen, es ilegal. Entonces, lo que hacen, los gobernadores no son dueños de la plata le corresponde a los estados provinciales. A los gobernadores los obligás a hacer el reclamo, porque si no, cualquiera el día de mañana viene y le hace una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público. Eso es lo que hay que entender de la institucionalidad. No es que si tenés margen o no, es si legalmente lo podés hacer o no. Y por ahí el margen es 2 reuniones de trabajo donde vos resolvás el problema. Eso es lo que hay que entender. Entonces, resulta que los gobernadores, cuando apostaron durante todos estos años a la gobernabilidad, al diálogo, se mostraron para acompañar incluso medidas muy conflictivas y con mucho costo político, no había problema. Ahora, cuando le tenés que meter la mano en el bolsillo a las provincias, no lo llamás. Diputado, si el gobierno hubiese optado por esta variante de convocar a los gobernadores y charlar estas medidas, ¿entiende que hubiesen allanado el camino? Mira, hemos podido resolver muchos problemas. A mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, cuando el gobierno se le ocurrió sacar, también sin convocar a los gobernadores, el Fondo Federal Solidario de la Soja. Después nos juntamos, trabajamos y encontramos un fondo de compensador para por lo menos preservar el dinero que había sido presupuestado el año pasado. Cuando se le sacó el subsidio de transporte, logramos incorporar en el presupuesto también un fondo compensador, por lo menos que era de 5.000 millones de pesos, para paliar en parte el problema. Cuando hay voluntad se puede encontrar la solución. Diputado Cosiner, le quiero consultar sobre, hay diferentes niveles de diálogo en este momento entre el oficialismo y la oposición, algunos más conocidos que otros. Yo quería consultarle sobre la voluntad del gobierno de llevar al Congreso el proyecto de refinanciación o reestructuración, como prefiera uno llamarlo, de los bonos de la deuda argentina. Quería saber si habían tenido algún acceso a algún anteproyecto, si es una discusión que está próxima al Congreso. El gobierno tenía previsto llevarlo en el día de mañana, junto con ayer y mañana el ministro Lacunza en una comisión bicameral. Todo eso se postergó. Quería saber si ustedes están con algún nivel de información. No, absolutamente nada todavía. No nos convocaron, digamos, a ninguna reunión de trabajo, ni informativa, ni se ha generado un marco de diálogo. Sabemos lo que saben todos, los 2 decretos de necesidad de urgencia, uno para la reprogramación de plazos para la deuda a corto plazo, de corto vencimiento, el otro, recuerdo, a la política de cambiario, tipo de cambio, que son DNU. Eso hay que aclararlo, no son proyectos de ley, son DNU, con lo cual eso no te genera un marco de mucha discusión, o lo tomás o no lo tomás, y lo que iba a ser los procesos de reestructuración o renegociación de deuda a mayor plazo, que es la que generaba por ahí la discusión si iba a tocar las tasas de interés, iba a generar o no quita, sí, que teóricamente venía con un proyecto de ley. Hasta ahora nosotros no tenemos ninguna noticia ni fuimos convocados. Algunas voces, por lo menos hablo sí, en nombre del Interbloque Argentina Federal. Algunas voces de la oposición están insinuando, están haciendo saber que lo conveniente sería que el Congreso lo tratara
tratara estas iniciativas después del cambio de gobierno, eventualmente con un gobierno de Alberto Fernández si repitiera los resultados de las PASO. Desde el bloque justicialista, ¿cómo ven esta posibilidad? Y la verdad que cuando es muy difícil hablar en supuestos, ¿no? Porque el gobierno se caracteriza de voy a la comisión bicameral, después no voy a las reuniones con presidentes de bloque, después no voy, anuncio esto, pero no sabemos en el fondo qué es lo que va a terminar viniendo al Congreso. Yo en eso preferiría hablar por prudencia hasta, ¿no? Por no generar una situación conflictiva ni ningún tipo de especulación. Preferiría ser prudente y esperar que las iniciativas lleguen al Congreso, y ahí empezaremos a discutirlo nosotros, porque hasta ahora estamos hablando en función de lo que el ministro dio en conferencia de prensa, pero no tenemos ninguna herramienta. Nuestro interbloque, que viene trabajando, que es de su mayoría de representación vinculada a los gobernadores, ha demostrado que si hay algo que no le sacó el hombro es al diálogo, ¿no? y a buscar resolver los problemas. Y muchas veces los problemas que tenemos hoy es por la falta de vocación del gobierno de generar ese marco de diálogo. Así que esperaremos que ingresen los proyectos y ahí vamos a opinar. Una más por mi parte, se está hablando de contactos del presidente Macri con referentes de la oposición. ¿Tiene alguna información sobre que se habló con el doctor Labaña, por ejemplo? Es todo lo que se ha dicho públicamente, diálogos informales de los equipos técnicos, tanto Labaña como Juan Manuel Urtubey han aportado a través de los equipos al gobierno las ideas del plan económico que había anunciado antes de la campaña, vinculado a la recuperación del mercado interno, las propuestas de inversiones, un plan que se anunció en la campaña, y después lo que se anunció después como medidas coyunturales a corto plazo, y que tiene que ver con la necesidad de institucionalizar una mesa de diálogo, pero no solamente por teléfono o para una foto o porque te urge sacar un proyecto, no, tiene que ser algo institucional, tipo Consejo Económico y Social, donde vos cites a los productores, a la gente del trabajo, de las empresas, de los sectores políticos de oposición, a los credos, a las organizaciones no gubernamentales, para ir marcando un rumbo de consenso en la Argentina, en serio, no diálogos bilaterales que por ahí tienen que ver con una coyuntura como sacar una ley nada más. Y después lo que hablábamos recién, del plan alimentario, del plan sanitario, el acceso a los medicamentos, que también es un grave problema, las estrategias para avanzar en el proceso de rediscusión de los objetivos o metas del Fondo Monetario. Eso ha sido planteado claramente. Algunas ideas más o menos fueron tomadas y otras no. Diputado, para terminar, supuesto traspaso de mando el 10 de diciembre, esperemos que así sea. ¿Qué país se imagina el 11? Digo, tome la fecha como algo simbólico, ¿no? Con una economía, digamos, congelada, atada, muy coyuntural, donde las tarifas deberán descongelarse en algún momento, donde se deberá discutir otra vez el salario y tantas otras cosas que hoy están contenidas. ¿Cómo se lo imagina? Muy complicado, porque las variables, todas de la economía y las variables sociales son complicadas. Una deuda que va a trepar seguramente casi al 90% del PBI, una inflación que va a superar el 50% interanual, una desocupación que seguramente va a trepar o ya está más arriba de 10 puntos, y los niveles de pobreza que por ahí los observatorios, por más que no hayan salido las mediciones del INDEC, van a superar posiblemente los 35 puntos, con un acuerdo con el Fondo Monetario de hecho caído, porque la Argentina no puede respetar muchas pautas, con la actividad económica de la industria solamente utilizando casi la mitad del aparato industrial, o sea, sin política industrial que le genere valor agregado a la producción, sin competitividad de la economía regional. O sea, por donde la mires, la situación es muy complicada, con lo cual el día 1 el gobierno que asuma necesita claramente convocar a un gran acuerdo de unidad nacional, ¿no? Que no quiere decir uniformidad, no quiere decir que todos pensemos igual, pero por lo menos acordar en los principales sectores puntos de políticas públicas que podamos sostener en el tiempo, como lo han hecho los países que han salido de este tipo de crisis. Diputado, un placer como siempre, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, hasta luego. El diputado justicialista Pablo Cosiner.